Pero creo que es bien importante en este proceso y se nos olvida que tenemos un mundo de testigos. Lo único que quería era parar de sufrir, paren de sufrir. La soledad nunca va a ser la motivación para tener a alguien. Tus hijos le van a dar gracias a Dios de que tienes a Joe, porque no se van a tener que encargar de ti. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del Arte de la Restauración. El día de hoy tenemos un tema súper especial con mi amiga aquí, Vivian Nieto. Ella ya estuvo en la primera temporada en el episodio El divorcio del dolor al propósito. Es que hoy vamos a tocar la segunda parte de ese episodio. Es que si no has visto la primera parte donde verdaderamente hablamos del adulterio, el dolor, la separación y nos explica muy bien todo ese proceso de dolor que se vive y cómo llegar al propósito y encontrar el propósito en medio de un proceso tan doloroso. Y para los que no lo han visto, Vivian es presidente de amigas.com, una organización que se encarga de ayudar a la comunidad, a las mujeres. Es traductora de profesión. También en su segunda vuelta de matrimonio tiene ya 22 años de casada. Tiene hijos adultos, nietos. Entonces, obviamente, híjole, ella nos puede compartir este lado de esta parte de la vida de la divorciada y cómo reescribir la historia de nuevo. Gracias, Vivi, por acompañarnos y contarnos todos esos secretos. Ay, sí, hombre, ahora sí que me ventaneo, ¿verdad? Gracias, Melissa, me encanta porque bueno, Dios nos permite vivir experiencias que a veces decimos nunca van a acabar o es lo peor que me ha pasado en la vida, pero Dios vuelve todo para bien, Dios no desperdicia nada y es muy, muy gratificante y emocionante ver lo que Dios hace cuando nos dejamos, ¿no? Flojitas y cooperando con Él. Sí. Vivi, en el episodio pasado, tratando de rescatar la última parte para continuar, hay algo que tú mencionaste que dijiste como el divorcio pues es un proceso y la firma del divorcio verdaderamente es lo último, es la última parte. Y obviamente nos compartiste un poco de la sanidad y la palabra, cómo Dios te fue guiando y todo eso, ¿no? Pero ya estás divorciada y ahora quiero que sigamos esa parte. Ahora ya estoy divorciada. Obviamente Dios sigue sanando tu corazón, pero mientras estás sanando y estás reescribiendo una nueva historia, porque como hace rato lo platicábamos, no es como que vas con la misma ilusión, vamos a formar una familia, vamos a tener hijos, vamos a hacer el otro, o sea, como obviamente, o sea, ¿cómo se planea reescribir una historia, pero Dios te sigue sanando? Ahora traes un paquete de un exmarido, 3 hijos, adolescentes, sí. O sea, todavía tenías trabajo de mamá, o sea, no es como que los puedes echar ahí a un bote de basura y aquí borrón y cuenta nuevo es empezar de nuevo. O sea, ¿cómo es la vida de una mujer divorciada con temor de Dios, que quiere agradar a Dios, pero que también tiene una vida, tiene hijos y tiene un exmarido? Ay, está complicado. Ay, muy complicado. Por eso yo digo que es un proceso largo, ¿no? Okay. Creo que la pérdida de un matrimonio, ¿no? Viene también por una muerte, no una muerte porque alguien haya fallecido, sí. Sino porque se muere el propósito, los sueños, las metas, etcétera, y es una pérdida donde tienes que pasar por ese proceso de duelo, pero la persona existe, sí. O sea, no se murió. Ese papá de tus hijos o mamá de tus hijos, porque sucede... ¿Cuántos años tenías, Vivi, cuando ya quedaste divorciada? Yo tenía aproximadamente 45 por ahí. Jovencita. Súper joven. Y veo a mis hijos que ahora son de esa edad, ¿verdad? O sea, cuando eso pasa, pues ellos eran adultos jóvenes, o sea, 18, 20, 22 por ahí, o menos todavía de eso. Pero algo que preguntas y dice, yo decidí quedarme en mi puesto de mamá. Okay. Creo que muchas veces la regamos, o sea, cuando estamos pasando por eso, porque puedes cometer muchas tonterías, muchas locuras, tomar decisiones aceleradas, pero creo que es bien importante en este proceso y se nos olvida que tenemos un mundo de testigos, ¿no? Que son nuestros hijos. En mi caso, cuando empezó todo el proceso eran adolescentes,
12, 15, 17, cuando empezamos, tipo 3 años más después, etcétera. Pero, wow, te puede suceder cuando tienes hijos chiquitos. ¿Cuántas Sí. personas no se enteran de una infidelidad cuando estás embarazada? Sí. ¿No? Entonces, mientras más chicos tus hijos, más tu puesto de mamá o de papá. O sea, Ok. esto también les afecta. No eres nada más tú y lo que estás viviendo tú y tu soledad. Y yo creo de verdad, hoy, casi 26 años después, estoy satisfecha y contenta de esa decisión de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le voy a hacer? Me tengo que quedar en este puesto para que mis hijos no se hunde el barco con todos, para que yo pueda pensar, porque cuando estás pasando por el tsunami no piensas, es pura emoción y puro arranque. Y creo que las decisiones que tomamos durante esa separación física, durante ese divorcio y después, porque desafortunadamente Sí, pues no lo puedes es eliminar. interminable. Hay hijos, hay hijas, hay nuevas parejas, a veces hay hijos de las nuevas parejas, si son jóvenes, los tuyos, los míos y los nuestros. En nuestro caso no hubo nuestros, él tiene 1, yo tengo 3, pero las decisiones que se toman durante ese proceso es el pavimento para un nuevo comienzo, porque empieza una vida nueva, porque ya el plan que tenías de vida, pues se interrumpió. Por ejemplo, cuando uno decide quedarse de mamá, o sea, no podemos decir cuánto tiempo porque imagino que es hasta que, me imagino que tus hijos están listos o porque luego también tengo que esperar a que mis hijos estén listos. Mira. Sí me explico lo que Sí, te quiero decir, estoy ¿no? entendiendo perfecto. O sea, mis hijos estuvieron muy bien, mamá, hasta me decían, qué bueno que te divorciaste de mi papá. Ellos pueden decir lo que sea, pero los hijos siempre van a tener el deseo en su corazón que los papás se vuelvan a reunir. Okay. Entonces, los hijos pueden tener una opinión o lo que sea, pero las decisiones las toma uno. Creo que hay hijos que se reponen completamente, hay hijos que les toma tiempo reponerse y hay hijos que nunca se reponen. Entonces, no se trata de los hijos. Si yo, adulto, hago las cosas correctas, a lo mejor ya no estoy con el papá o ya no estoy con la mamá, pero yo estoy presente y ojalá que la otra parte también. Eso aligera un poco el proceso de los hijos. Pero los hijos muchas veces cuando están sucediendo cosas entre los adultos, no nada más separación y divorcio, la pérdida de un ser querido o se muere la abuelita y todos los adultos aquí, los hijos, pues se murió mi abuelita que yo quería, que me daba los dulces. O sea, y nos olvidamos que los hijos están pasando su proceso. De duelo también, obviamente, También, ¿no? claro. Entonces, pero, por ejemplo, tú, ¿cuándo empezaste a reescribir tu vida, no? ¿Te quedas de mamá cuánto tiempo? ¿Y cuándo dices, ok, creo que es tiempo que voy a empezar a conocer a alguien? O me voy a dar permiso. Oye. Me voy a dar permiso de tener una date. Fíjate que, o sea, como te voy a hablar como mujer, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. Las mujeres siempre estamos Luis Migueleando, ¿no? O sea, no importa si tienes 15, 18, 40, 70, tú siempre estás soñando con que, que alguien me invite. Y más en una infidelidad o en un divorcio, o sea, como que dices, que hice mal o algo, ¿no? Pero siempre estamos fantaseando con el romance, ¿no? Sí. Y entonces yo decía, es que yo no estaba pensando, yo estaba bien traumada, yo no pensaba nunca en que me iba a volver a casar, que iba a tener nada, pero siempre decía, y le decía a mi mamá, es que mamá, yo nada más quiero a alguien con quien salir, con quien ir al cine y que me invite a cenar. Y mi mamá, acuérdate que tú vas a hacer el postre, ¿no? O sea, me explotaba mi burbuja. Y algo que mencionaste, o sea, como mujeres de Dios, o sea, a veces nos queremos acomodar a Dios a lo que yo estoy sintiendo y Dios me va a entender cómo está mi corazoncito, ¿no? Ya no tenemos 15 años, ya somos adultas y bueno, estamos vulnerables, ¿no? Y luego, como dice un dicho, ¿no? La mujer divorciada es que leña seca. Oh, sí, leña seca y te echan 3 gotitas de agüita y te las devoras, ¿no? Como una planta seca, te echan 3 gotitas y no sabes ni a qué hora se acabó el agüita, ¿no? Y así prende también con así medio cerillo. Prende, o sea, y nosotras pues nos endulzan el oído y si has tenido una relación o vienes de una relación de abuso, seca, de abandono emocional, pues peor. Entonces eres presa fácil, ¿no? Creo que esto es un tema muy amplio. Sí. Yo, la verdad, lo único que quería era parar de sufrir, pares de sufrir. O sea, yo quería ya no llorar, quería estar bien. Y empecé a hablar con Dios y de veras yo amé mucho al papá de mis hijos.
y le pedí que me quitara el amor que yo sentía por él. Wow. Me explico, el amor erótico, el amor eros, ¿no? Inclusive el amor fileo. Hay varias palabras para el amor en griego y en inglés y en español. Como dice José, ¿no? Todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y yo quería que me quitara ese amor. Okay. Y porque creo que a veces... Te divorciaste enamorada. Me divorcié enamorada, o sea, yo lo que viví no fue algo que yo hubiera deseado. Y te digo hasta el día de hoy, bueno, tengo otra historia, pero platicaba el otro día con una amiga, decía, mi ideal de vida no es el que estoy viviendo ahorita. Mi ideal era envejecer con mi familia, con los hijos, con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese plan se truncó. Pero hay vida, mi historia sigue, mi propósito sigue. Y no se te acabó la vida, pues. No, y yo le doy gracias a Dios, no por lo que viví, sino porque viví una experiencia completa, ¿no? De la separación, del divorcio y de una nueva pareja. Mucha gente dice, ay, es que conociste a alguien, volvemos al romance. Es que cuando conoces a alguien, no necesitas un enfermero, un consejero que te oiga todo tu trauma que viviste antes. Yo no estaba lista para una pareja. Okay. Yo estaba realmente lista para ser yo, con mis nuevos planes, con saber que aunque yo pensaba que todo se había derrumbado y él había cruzado el puente y yo me había quedado, yo sabía que había algo para mí. Entonces empecé a trabajar en mí. Al mismo tiempo de sanar, al mismo tiempo de ver a mis hijos, porque cuando todo estaba muy bien mientras mamá no tuviera una pareja. O sea, Santa Vivian, ¿no? Sí, Papá podía tener, podía hacer, y muchas veces socialmente, pues está bien visto, ¿no? Sí. O sea, pero yo no presenté, había salido con un par de personas, ridícula, neta. O sea, un día estaba yo hasta sudando porque iba a salir con alguien, pero imagínate, siendo novia de mi esposo desde los 15, casarme hasta, y luego vivir 28 años de relación. Pues no estás, o sea, no hay otra persona en mi vida ni otro enfoque, ¿no? Pero bueno, voy a un grupo de separación y divorcio en una iglesia porque yo le gritaba a Dios que había grupos de apoyo para gordos, flacos, neuróticos, alcohólicos, drogadictos, y ahí, ¿qué onda con nosotros? Y Dios contesta todo y me mandó un volante en el correo, porque no había nada digital, obvio. Y bueno, yo hablaba cada semana, ¿cuándo empieza? Y bueno, cuando yo termino 3 veces o 4, me aviento el cursito de 13 semanas y un día estoy en una feria, había ministerios y todo, y yo ajonjolié todos los mones y una amiga invita a este señor que era viudo. Okay. Benditos viudos, ¿ok? No te tienes que pelear con la ex, no hay bronca con la ex. Benditos viudos. Benditos viudos. Y después de este grupo de separación y divorcio que terminamos todos, queríamos continuar, y yo hablo un estudio bíblico en mi casa. Okay. De adultos solteros americanos, que eso también digo, vivo en Estados Unidos y todo, pero mi círculo es hispano total. Y bueno, mi ahora esposo decía que me había visto en la iglesia, que él pensaba que yo era casada, porque etcétera. Y un día, pues, oh cielos, que el grupo de solteros adultos es en mi casa. Y bueno, o sea, creo que donde puso el ojo puso la bala. Él era viudo, su esposa estuvo enferma mucho tiempo. Y él en su cartera tenía una listita, esto es un consejo, haz tu lista, de 10 cosas que él quería en una mujer, porque yo le pregunté, o sea, lo conocí, no había ni cumplido 2 años de muerta su esposa, pues ella y yo platicamos mucho. Mi esposa duró 12 años cuando iba a durar 2, y yo quiero una esposa. Y yo le decía, pues qué padre, ojalá la encuentres, que te vaya bien, o sea, platícame de tus planes. Y al pobre le fue muy mal conmigo en esos casi 3 años que anduvimos juntos. Y después, ¿por qué le fue mal? Porque yo era muy salvaje. O sea, hoy lo quería, mañana no lo quería. Porque estaba sanando todavía. Porque estaba sanando, porque yo no quería a nadie, porque decía, pues es que este no es el tipo de persona. Pero bueno, lo que me conquistó en realidad fue su trato. O sea, hizo cosas por mí que nadie había hecho. El trato hacia mí, el detalle para mí, o un día que me invita a cenar a su casa y todo, yo con terror y temblor. O sea, imagínate, o sea, ni nada de tablas de salir con nadie, ¿no? Y cuando llego, él había cocinado, había puesto la mesa, había puesto la ensaladita con una aceituna encima. Wow. Dije, espérame tantito, ¿no? Entonces... ¿Te fuiste como el Borras?
Porque a veces eso pasa, ¿cuál ¿no? borras? ¿No? No. O sea, yo pensé, analicé, metí mucho cerebro y yo decía, no. Y me metí con Dios porque dije, Señor, neta, si la regué en divorciarme, no la quiero regar en esto. Pero bueno, él quería una esposa y después de 2 años y pico de andar juntos, yo dije, Señor, neta, ¿qué hago? ¿No? O ¿Y sea, tus hijos qué papel estaban? O sea, ¿cómo estaba la situación en tu mis casa? hijos en mi casa, el mayor ya se había ido a estudiar a la universidad. Ok. Mi hija siempre se quedó conmigo. Bueno, ella también se fue a estudiar, regresó, etcétera. Y el chico seguía conmigo. Y él tenía un hijo de la edad, los dos, mi chico y el de él de la misma edad, aproximadamente unos 18 años por ahí. Y y bueno, empezaron las pláticas. Yo le presento a Joe, a mi hijo menor, un Día de las Madres, al muchos meses de haber salido con él, porque esa es otra, ¿no? A veces, cuando los hijos son chicos, a veces 4, 5, 6, 7, entra un hombre a su vida y lo ven, ay, qué padre, lo ven figura papá, y luego, pues ya ese no es, llega el otro, ese no es, Sí. llega el otro. O sea, esto es tema de otra ocasión que tenemos que hablar de ese reciclaje. Pero bueno, el plan era seguir saliendo, ¿no? Entonces, les afectó a mis hijos. O sea, les dio hasta vergüenza. Porque, ¿cómo mi mamá va a salir con otro hombre, no? Para mí era un conflicto. Querían que te quedaras a vestir santos. Quería que me quedara, punto. O sea, a vestir nada. Y yo tenía un conflicto moral. ¿Cómo voy a meter a un tipo a mi casa, a mi cama con mis hijos, cerrar el cuarto? Sí, ¿no? Era realmente algo que yo luché mucho y me costó trabajo. Yo no me casé, ay, qué bárbara, me palpita el corazón y le doy gracias a Dios porque me he ido enamorando con el tiempo, valorando, ¿no? Y reinventando hasta mi sexualidad, ¿me explicó? Sí. Porque pues yo hasta me culpaba, decía, híjole, mano, o sea, ¿cómo? ¿Qué fallé? ¿Que te empiezas a culpar de todo? Y bueno, pues me di cuenta que no hubo tanta falla. Y digo, es otra experiencia, es difícil el volverte a casar. Por ejemplo, tus hijos, ¿esperaste que ellos aceptaran tu relación? Porque ese es otro, ¿no? O sea, ¿qué tanto control le voy a dar a mis hijos sobre las decisiones? Pero ¿qué tanto tengo que guardar el corazón de mis hijos? Mira, todo eso. Hay mujeres que en nombre de la soledad creen que un clavo saca otro clavo, y creo que lo dije la vez pasada, y un clavo mete otro clavo más profundo. La soledad nunca va a ser la motivación para tener a alguien. Es que quiero que mis hijos tengan un padre. Si tienen un padre biológico, no va a haber otro padre. Okay. Yo tuve una amiga muy sabia que me dijo, tus hijos le van a dar gracias a Dios de que tienes a Joe, porque no se van a tener que encargar de ti. Así es. Eso fue una maravilla y así se lo planteé un día a mi hija, que era como que la que más lo aceptaba. Pero llegó un punto en que yo tenía que tomar mi decisión. No, la votación de mis hijos no iba a valer porque al final... No era democracia. No era democracia, era una decisión que yo tenía que tomar conmigo. Iba a afectar a mis hijos y cuando ya Joe y yo nos íbamos a casar, que fuimos con el pastor y todo, a hablar que esto y que el otro, yo casi quería que mis hijos desfilaran conmigo, ¿no? En la boda, corte. ¿No? En la corte. Y no querían, por supuesto que estaban luchando muchísimo. Lloraron toda mi boda mis hijos hombres. Wow. Y mi pastor me dijo algo que me encantó. Y nos dio muchos consejos con su hijo y mis hijos. Pero me dijo, esta es tu decisión. Joe no es nada de tus hijos. Va a ser tu esposo. No hay ningún lazo biológico, sanguíneo, de nada. Si él llega a ser una persona importante en la vida de tus hijos o hay una amistad, qué padre, se va a dar con el tiempo. O sea que yo digo, y lo veo uno mucho, ¿no? Y he visto casos a veces que le quieren meter el cónyuge a los hijos a fuerzas, y que a veces me ha tocado mucho ver que los hijos quieren pasar un tiempo con su papá o con su mamá, solos con su papá o con su mamá, pero si no viene la esposa o no viene este esposo, no podemos vernos. O sea, es un error ese garrafal, ¿no? Mira, peor de garrafal, si hay infidelidad
y esa persona con la que anda, o mamá o papá, fue el causante o la causante de la disolución matrimonial, neta, pues, ¿por qué querer imponer a esta persona en todo? Creo que tenemos que respetar, ¿no? Como hijos, pues van a decidir, esta es la persona que escoge mi papá, y a veces no te va a quedar otra. Es horrible cuando son chiquitos y los niños están luchando, no pueden hablar, Sí. no le pueden decir a mamá lo que sienten, ellos mismos están sufriendo, ¿no? Y a veces yo digo, ¿quién es el adulto de esta relación, no? Entonces tenemos que cuidar el corazón de los hijos. Cuando ya eres libre, cuando ya estás divorciado, etcétera, pues vas a tomar la decisión de unirte con tu pareja, ¿no? Yo cuando me divorcio, etcétera, después el papá de mis hijos, me caso yo con Joe y al poco tiempo él se casa con otra persona. ¿Te casas tú primero? Me caso yo primero. Okay. Y esa es historia de otra ocasión. Me imagino. Sí. Yo quería salir corriendo y dije, Dios mío, ¿qué hice? Dios mío. O sea, de veras fue como... No le movió ese el petate, sí. como dicen ahí, Sí. Sí se lo movió a mi ex esposo. Y te lo quiso mover a ti. Pues hubo ahí una plática intensa, ¿no? Porque él no se imaginó que yo me iba a casar. Y después, pues, empezaron otro tipo de argumentos, ¿no? Sí, es que volvemos a lo mismo. O sea, no es como que vas soltera a un nuevo matrimonio. O sea, traes todo Pues sí, pero ya eres soltera. Pues o sea, sí. Para mí es bien importante que entendamos esto. El salir con una persona separada es una persona casada. No hay, me estoy divorciando, llevo 4 años esperando, me pide más dinero, cada vez no sé qué, está loca o está loco. Entonces, si yo empiezo una relación con un hombre que no es libre o una mujer que no es libre, casado. estás andando con una persona que no es libre, que no te va a tomar en cuenta en serio. O sea, mi esposo me dijo, quiero una esposa. Para mí yo sabía y yo no iba a andar de cama pronta o dije, como hija de Dios aplicaba lo que le aplicaba a mi hija o a la chapada la antigua o lo que tú quieras, ¿no? Tampoco digo, ay, Dios mío, de esta agua no beberé, pero no me puse a viajar, no me puse, o ya me iba yo a todos lados con él a las cosas sociales, o sea, guardé eso. Híjole, digo, Señor, si no te tuviera, haría tanta locura. De verdad, porque pues, hoy en día nadie se quiere casar, quiere una pareja. Yo vivo en mi casa, tú vives en la tuya, qué padre, nos peleamos, cada chango a su mecate, pero luego volvemos, pero viajamos, lo bonito, y eso es un desastre de vida, ¿no? Pero esta fue mi decisión y estoy contenta de mi decisión, ¿me explico? Porque... ¿Has visto el fruto? He visto el fruto y he visto el reto. O sea, es un reto, pues Joe es mi esposo, pero no es... Es más abuelo que el abuelo, pero no es el papá de mis hijos. Entonces, cuando mis hijos vienen a verme, la puerta está cerrada, niños tocan la puerta, hijos también. O sea, no es la dinámica familiar normal. Pero te puedo decir que fue la elección correcta. Muy bien. Ha cargado él con mi familia, porque la suya vive en Texas. Ha amado a mis nietos. Los niños vienen a la... Es el grandpa. Es el grandpa. Los niños vienen a mi casa o algo y por el primero que preguntan es por él. ¿Está Joe? O por teléfono, ¿está Joe? Y él de verdad que los ama. O sea, el paquete viene completo. Y eso es otro tema, ¿no? La parte financiera. Muchas gentes quieren otra pareja porque no puedo con las finanzas. Y esta parte son complicaciones. La verdad, Dios creó el matrimonio, amarnos y respetarnos o casi matarnos, pero hasta que la muerte nos separe. Sí, no, digo, es bueno hablar de eso porque muchas personas piensan que voy a divorciar, tengo la oportunidad de hacerlo una vez más. La primera vez no me funcionó, esta vez sí me va a funcionar, pero muchas veces nos metemos a cosas que ni sabemos verdaderamente lo que es, por ejemplo, la parte financiera y más cuando vienen hijos, ¿no? Uf, o sea, cuando vienen hijos. Son muchos temas, Melissa. Muchos temas, pero... No es fácil la motivación. Yo tomé la decisión pensando, me costó trabajo después que nos casamos porque traemos 2 culturas, 2 culturas familiares, 2 culturas económicas, 2 culturas de expectativas. O sea, es difícil, ¿no? El compaginarte. O sea, cuando tienes un primer matrimonio empiezas a crecer juntos. Por ejemplo, retomando un poquito el consejo del pastor, que es buenísimo. O sea, él es tu esposo, él no es nada de tus hijos. Obviamente eso quiere decir que, porque luego a veces los hombres o las mujeres no están preparadas para casarse en el sentido de que
no se sienten tomados en cuenta. Tus hijos no me toman en cuenta. Uf. Tus hijos no me piden permiso. Tus hijos, o sea, eso, o sea, híjole, ¿cómo acomodas el consejo que la verdad es una verdad, pero cómo lo aconsejas en la vida diaria cuando hieres sentimientos porque no son tomados en cuenta las personas? Mira, yo me casé con una persona muy segura del mismo. Okay. Una persona que se casa con alguien divorciado, donde el ex o la ex están presentes en la vida, donde hay niños chiquitos, el niño chiquito tiene mamá y papá, tienes que comunicarte, tienes que entregar al niño, a la niña, hay fiestecitas de cumpleaños, hay esa convivencia. Tenemos que tener un programa del reciclaje y de las familias mezcladas. El papá de la criatura es la que educa, pero yo a veces, y las mujeres somos... Ahora sí que responsables de cometer esto, de darle la autoridad a la otra persona. ¿Y cuántos hijos de míos, por ejemplo, o de la mujer, son hasta maltratados o no aceptados o les hablan mal o duro? Pero si tú no estás segura de quién eres, de qué querías en esa pareja, si a lo mejor vienes de una relación de abuso y no tienes la firmeza de decir, no les hables a mis hijos así, defender a tus hijos o decir, esta persona no es para mí. O sea, mis hijos estaban antes. Entonces yo tengo que escoger. El paquete viene completo y más con niños chicos. ¿Están dispuestos? Por ejemplo, en mi caso que yo me casé con un viudo, ¿no? Y que en el caso de mi hija no tenía mamá. O sea, yo recuerdo que yo establecí cuando me casé, ¿no? ¿Vas a querer que sea su mamá o vas a querer que sea su babysitter? Entonces, en este caso, o sea, fue un acuerdo. Pero en muchos casos vemos que las personas tienen papá y tienen mamá y que aún así les agregan otra mamá o les agregan otro papá o, por ejemplo, se vale decir porque el papá casi no está presente, aunque esté vivo, se vale decir que sea más papá el otro. Puede ser. Okay. Digo, hay papás o mamás que abandonan a sus hijos. Punto. Adiós, ahí te ves, ahí te dejo a los hijos. Y no te vuelvo a ver. Eso se me hace, híjole, una de las peores cosas que como adultos podemos ver. Abandonar a nuestros hijos económicamente, emocionalmente, por darle en la torre a la pareja, porque me fui, porque... Digo, hay 800,000 tipos de situaciones y relaciones, ¿no? Yo pienso que lo mejor que podemos hacer es que los hijos tengan una buena relación con ambos. Que nosotros como adultos decidamos, después de un rato de proceso y de sanidad y de todo, poder estar juntos en la presencia de nuestros hijos en sus eventos. Yo no digo de piquete de ombligo, pero yo soy muy bendecida yo no tengo relación con el papá de mis hijos en cuestión de... O sea, hay gente que, no, hombre, vamos todos juntos. No, o sea, nosotros decidimos como ex esposos el estar presentes en la vida de nuestros hijos y yo decidí, no me voy a perder jamás algo de mis hijos porque su papá esté. Entonces yo decidí, la verdad, la que ha trabajado en la sanidad y en que nuestra relación como ex esposos esté bien, creo que he sido yo. ¿Por qué? Porque tenía a Dios, porque perdoné, porque dije, no, o sea, yo voy a salir perdiendo. Por ejemplo, en estas, cuando te casas tú, se casa tu ex, ahora ya, pues pasaban a ser más y había graduaciones, bodas. O sea, ¿cómo se toman estas decisiones? Porque también me ha tocado ver, híjole, que no puede ir esta persona, no puede ir. Hay personas que han tenido 2 fiestas para que no esté su papá, para que no esté su mamá. A la hora de entregar a la novia del baile del papá de la novia, ¿quién va a bailar eso? O sea, híjole, ¿cómo verdaderamente son decisiones? ¿Qué es lo más sano? Mira, no hay una fórmula, Melissa. Okay. Cada cabeza es un mundo, cada pareja es un mundo. Yo, gracias a Dios y consejería y sabiduría, he cedido. Mi mamá nos decía cuando nos bronqueábamos entre hermanos, ¿no? El más maduro cede primero, ¿no? No ha sido fácil. O sea, a mí me tocó desde graduaciones de high school o de prepa o de secundaria y de ahí pues graduaciones de universidad y de ahí. Y yo dije, no me voy a perder nada, aunque me sienta mal, humillada, X. Y hay muchas historias que ya ni vienen al caso,
pero tiene que ver con mi decisión. ¿Me explico? Y es de uno y del otro. Si yo no puedo estar en presencia de esa persona, y hubo el tiempo que dije, ¿sabes qué? Yo no voy. O mis hijos, uno cumple el 4 de enero, el otro 5 de enero, y quería yo familia feliz en los cumpleaños. Dije, yo no puedo. Festéjense un día el 4, yo el 5, los festejo el 10, pero yo por ahora no puedo estar ahí. Entonces, y también se vale, ¿no? Y también se vale. Creo que se vale hacer todo para que yo esté bien y no le haga la vida imposible a mis hijos, ¿no? Y han habido, digo, ya pasaron 20, ni me acuerdo tú, creo que 25 años, siguen habiendo ese tipo de decisiones. Las bodas fueron difíciles para mí porque no vuelves a lo mismo. Dos bodas. O sea, no iba a haber dos bodas. Pues no. Yo iba a ir a la boda por amor a mis hijos. No me importaba quién fuera. Y tengo historias chuscas que luego te cuento en privado. Chistosas, pero tuve mis momentos de llorar muchísimo en la primer boda de mi hijo. Era la primera vez que todos íbamos como familias a algo. Pero gracias a Dios que tengo un esposo muy, muy maduro y muy lindo. Tuve mi momento de chillada gravísima el día antes de la boda de... ¿Cuántos años ya tenías? Fíjate, ya ¿cuántos años tenías divorciada? ¿Cuántos años tenías de casada cuando se casó tu primer hijo? Híjole. Digo, yo me casé, creo que él se casó como a los 3 años que yo me volví a casar. Ok. Ya pues 7, 8, 9 años, lo que sea que hayas tenido yo separada, pero era una experiencia nueva. Ajá. Entonces no sabes cómo te va a ir. Sí, digo, porque muchas veces, oye, tienes 8 años de divorciada ya, o sea, ya, no, o sea, no es así, no es así. O sea, es un proceso de sanidad de toda la vida. De toda la vida. Wow. Y bueno, después de ese meltdown que se dice, me deshice, fue delicioso porque iba mi familia conmigo. Yo siempre digo, no, tienes que llevar a tu equipo de apoyo. Sí. O sea, si yo voy a ir a un lugar así, yo tengo que ver con quién me voy a sentar, quién va a llegar, a qué horas voy a llegar yo, cómo le vamos a hacer. Yo me daba una terapeada y digo, ya estoy así como, cuando mi hija se va a casar, pues está peor, ¿no? Porque era mi hija, ¿no? Y asumes como mamá, me toca hacer esto y esto. En mi caso no fue tanto así. Pero la pedida de mi hija, pues una cosa es voy a los consuegros o ellos, pedimos a la novia de esposas de mis hijos. Pues más padre, vamos a terreno neutral y ahí la manejas. Pero cuando es en tu terreno, tú recibes. Yo decía, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer todo ese anfitrión? Y en mi casa ni de chiste. Yo no voy a atender a nadie. En restaurante, qué frío. Porque él venía con su esposa. Pues digo, todos. O sea, habíamos decidido, dijeron todos. Entonces, pero yo no quería ponerme en una situación. Y Dios es tan increíble. Nunca digas de esta agua no beberé, pero es chistoso cómo no hay una fórmula. Pues entonces yo dije, ¿qué es lo mejor para mi hija? Están los pobres que no saben ni qué hacer con los consuegros, que pues, no saben ni cómo se come el divorcio, ¿no? Sí. Entonces, pues la pedida de mi hija fue en casa de mi ex esposo. Wow. Bueno, pregúntame. Ahora digo, wow, bravo, yo. Sí, sí se puede. Yo dije, jamás pondré un pie en su casa. Jamás. O sea, esos jamases. Y dije, Dios mío. Mi nieto ya había nacido, me acuerdo muy bien. Y yo dije, voy a llegar tarde, ya todo el mundo tiene que estar ahí. Yo no voy a recoger ni un plato, no voy a servir, no voy a no sé qué. Porque, yo no te puedes imaginar todo, ¿Ibas ¿no? preparada psicológicamente? No, iba yo terapiada, preparada, iba yo, mi esposo, por supuesto. Y tu esposo, wow. Mi esposo, wow. Sabiendo todo tu sentir, y no es un lugar cómodo con él. Y yo puedo hablar con él de, José, me está llevando el tren. Porque, o sea, así. Wow. Entonces me aguanta mis berrinches. Era tu mejor amigo. Pues mi mejor aliado, Tim Bibi. Sí. Creo que él era de mi equipo incondicional, ¿no? Wow. Entonces, pues llego yo y abre mi nieto. ¡Ay, bendito! Casi creo que lo estrangulé. Vente para acá, mi amor. Y lo agarré. Creo que no lo solté en toda la noche. Me porté como toda una dama, los consuelos, ya. Y cuando terminé, o sea, llegué con mi mamá, con Joe, mi hermana, ¿no? Y cuando salí dije, Señor, del 1 al 10, 10. Gracias. O sea, me sentí bien, tomé mi lugar. Era la mamá de la novia, yo lista, firme, bien, con la cabeza erguida. Y dije, wow,
Señor, te pasas porque Wow. pasé el examen. No, o sea, no reprobé porque podría haber habido un drama, una chillada. A la hora de las fotos, Vivi. Ay, esa de las fotos es otra. O sea, imagínate que pasen los Te papás. digo porque lo he visto. Pues sí, que pasen los papás de la novia, ¿no? Pues solo hay papá y mamá, pues pásenle. Claro. Y de repente, pues tú le estás echando ojo a la pareja y pues alguien no quiere que la pareja se sienta mal porque no está en la foto. Entonces de repente, pues se tiene que tomar una foto con De todos los otros, claro. ¿no? Pero la foto del papá y la mamá es pues para los hijos, ¿no? Pues sí, pero si papá y mamá tienen pareja, pues también se toma esa foto. Wow, Entonces qué difícil. es bien incómodo de ustedes quítense, ustedes pásenle. He pasado ya 3 bodas, bendito Dios, ya se acabaron las bodas. Pero sí es incómodo. Es incómodo. Pero tienes que ponerte la cachucha de que qué es lo mejor para mi hija, ¿no? ¿Qué es lo mejor para mi hija? ¿Qué es lo mejor para mi hijo? No les voy. Yo me la he pasado diciendo, no se preocupen. Hasta el día de hoy, no se preocupen. Es que mamá, fíjate que, mejor no te digo, no te preocupes. Y es verdad, no te preocupes. Entonces, le doy gracias a Dios, Melissa. No es obra mía, porque yo en mi carne. No, pues ¿cómo se soy puede tremenda. hacer eso? ¿No? ¿Y cómo te metes a la casa de tu ex con la... Con la que se casó, no fue por la que tuvimos la bronca, pero de todas maneras, todas te hacen. Sí, claro. Me explico, no importa, son momentos incómodos que dices, yo soy la mamá, yo tendría que estar haciendo esto, yo tendría que hacer la primera despedida de soltera. Claro. Yo tendría que, pues no Está fue. recibiendo. Entonces, Ajá. pero al mismo tiempo, hoy, muchos años después, yo no sé cómo agradecerle a Dios las decisiones que tomé sin quererlas tomar así. Sí, porque mal tomadas no hay para atrás, pues. O sea, no le puedes dar reversa a una decisión mal tomada. Y mira, ahí entra la sabiduría de Dios, ¿no? No hay persona que no sea inteligente. Dios nos hizo seres inteligentes, pero no sabios. Y dice la palabra, ¿no? Está en el espíritu, en el temor de Dios. Pero sí. la mujer necia, sí, con sus manos. Con sus manos destruye su casa. Entonces, yo creo que sí puedo ser muy necia, pero Dios es tan lindo que nos evita esa necedad y nos da paz. Por el temor de Dios, vive, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Y de veras, fue un debate, por ejemplo, eso, ¿no? Y ahora que se casó mi tercer hijo hace 2 años. La última boda. La última. ¿Viste que ibas mejorando cada boda o empeorando? Iba mejorando. Ok. Al principio hasta eran hoteles diferentes porque mi economía y la de él eran diferentes. Wow. Entonces yo no llegaba al hotel sede o al hotel X, yo llegaba al otro hotel que no era tan hermosito y tan X y yo me sentía así como humillada. Pero te voy a decir una cosa, es un trato de Dios porque Él es suficiente. O sea, el hotel donde yo me quede o el transporte en el que me vaya o el vestido, la marca que me ponga, no es quien soy. O lo que le puedes regalar a tu hijo o a tu hija. Nada, pero quién eres tú y yo presentarme con seguridad, con saber quién soy, con celebrando a mis hijos. Y esta última boda, mi hijo el menor se casó hace 2 años. Este año es el 3er año. No sé cuándo se ve este podcast, pero en fin. Y le di gracias a Dios porque todos llegamos en las mismas circunstancias. O sea, si al mismo tiempo, al pasar del tiempo, Dios nos ha bendecido a mi esposo y a mí económicamente. Lo que Dios hace cuando tú cooperas con Él en el proceso. Porque yo podía seguir sintiéndome, a lo mejor menos, sintiéndome... Pero Dios va sanando, Dios va moviendo, Dios va haciendo una transición que de repente te presentas y dices, wow, Señor, oye, porque gracias. ¿Será porque si te sientes menos, si hubieras llegado al mismo hotel, hubieras llegado? No, digo, son experiencias. Dice la palabra que tenemos que vivir en contentamiento, aunque hagamos nuestros berrinches. Y la satisfacción o el contentamiento, a pesar de lo que lo ves en lo natural, el único que te la da es Dios. ¿Y en dónde llega esa satisfacción? En mi ser, en quién soy yo, en Él. Y cuando ves las alas de el habitar al abrigo del Altísimo y que ves que Él te protege
Y ha sido chistoso porque, pues en las bailadas, pues yo he bailado en las bodas de mis hijos con el papá de mis hijos, en una sí, en otra no. Esos bailes con tus hijos hombres, wow, es lo máximo porque en ese momento tú eres la estrella después de la novia cuando bailas con tu hijo. Wow. Y son momentos maravillosos y cada uno le digo, Señor, gracias porque tomé las decisiones correctas, a pesar, ¿no? Y me emociona ver la fidelidad de Dios. No todo es perfecto. O sea, el volverte a casar y, pues sí, pues sigues teniendo. ¿Qué te hace pensar que en un segundo matrimonio te va a ir bien cuando en el primero fue de X cosa? Pero sí te puedo decir que tenemos que escoger a la persona que va a sumar a mi vida. Y te va a ayudar en este proceso, que O no es sea, fácil porque es un proceso de toda la vida. Y de verdad, o sea, cuando yo conozco a Joe, mi esposo, yo no estaba totalmente sana. Él tenía sus 10 especificaciones de la mujer que quería en su lista. Yo no tenía ni lista. Yo no estaba lista. No, pero su apoyo, su amor, el estar presente cuando él quisiera decir que estoy haciendo aquí junto al ex de mi mujer, Sí. ¿no? Pero me dice, Y ya está chillando, o sea, no, y tú no, yo llorando. haciendo berrinche, Sí, o sea, no era chillando. No. Pero él me ha dicho, tengo mucho que agradecerle a tu ex. Pues Porque te sí. tengo yo a ti, ¿no? Exacto. Entonces, claro. Pues mira, nada más, ¿no? Oye, Vivi, en el proceso, en este largo proceso, ¿hubo cosas que restaurar con tus hijos? ¿Hubo cosas que gracias a Dios tomaste buenas decisiones, pero hubo malas decisiones que tuviste que trabajar con ellos? Te voy a decir algo chistoso. Yo pienso que mis hijos tienen que hacer su propio trabajo. Ok. Porque yo he buscado la ayuda. Yo he acudido desesperada, así como la mujer del flujo de sangre que se gastó toda la lana en doctores y todo. Digo, a ver, tengo que tocar su manto, ¿no? O sea, yo he pasado por muchísimo trabajo personal, ¿ok? Y mis hijos son adultos, ya tienen sus familias. Yo les puedo sugerir, pero ya no lo hago tampoco. O sea, yo observo cosas que sé cuál es la raíz de cierta situación que yo veo en conductas, en patrones, pero ya no es mi papel hacérselos ver, ni me están pidiendo mi opinión. Pero una vez, yo sé que hice tonterías. Yo sé que contaba a mis hijos el capítulo de la semana. Y un día hace poco, o sea, pocos años, me dijeron, en una últimamente mi hija me mandó un texto hace menos de un mes, pero un día me dijeron, mamá, híjole, nunca nos hablaste mal de mi papá. Yo casi escupo lo que me estaba tomando. No, dije, ¿cómo creen? No, por supuesto que sí, no, mamá. Ay, dije, Señor, tu fidelidad. Yo le decía, Señor, de veras que no quede huella, ¿no? Así que no quede huella, que no. Y dije, Señor, te pasas. Por supuesto que dije cosas, por supuesto. Por eso tomé la decisión de decir, tengo que estar bien, dejar de llorar, dejar de contar, dejar de especificar, dejar de querer investigar dónde, cómo, cuándo están sucediendo las cosas. Y preguntarle, ¿alguna vez usaste a tus hijos como instrumento de investigación? Jamás. Una vez yo mandaba la correspondencia del papá que llegaba a mi casa al principio con mi hijo mayor. Y un día me dijo, mamá, ¿neta? O sea, si quieres mandarle algo a mi papá, mándaselo tú, yo ya no se lo voy a llevar. Wow. Entonces, algo que yo explico en mis talleres es precisamente eso, no usar a los hijos de espías, ¿no? Oye, ¿cómo te fue? ¿Y a dónde fueron? ¿Y qué hicieron? padre, ¿y qué hicieron? ¿Y quién iba? ¿Y te divertiste? ¿Y qué tal te cayó, fulanita? Y tal. O sea, que sin querer queriendo estoy tratando de sacar, porque los hijos no son tontos, ¿no? Pero hace poco, de verdad, mi hija tuvo una situación que vivió y me escribió. Me dijo, mamá, gracias porque en tu proceso de divorcio de mi papá no fuiste tóxica. Así me escribió. Wow. Experimentó ella a lo mejor algo que vio con alguien y le dije, ¿por qué ahora? Dije, ¿por qué me escribes esto? Ya me explicó por qué. Pero llenó mi día. O sea, dije, Dios, gracias. Fuiste tú. Estoy cosechando porque Dios dirigió mis pasos. Vamos a consejería, Melissa,
con Juanita, con Pedrito, con este, con otro, a que me digan que a veces gente viene conmigo a consejería que ya pasó por todas las psicólogas y consejeras de la comarca. Le digo, ¿qué te puedo decir yo nuevo que no te hayan dicho? O sea, yo tengo que actuar sobre la consejería. Si estoy confiando en la persona que me está ayudando, yo tengo que dar pasos. Y si yo no doy pasos hacia mi sanidad, ni Dios lo puede hacer. Ay, Señor, que se me quite. Ay, Señor, que ya no sienta. Ay, Señor. Pues sabes que Dios dice, suéltamelo. Perdona. O sea, haces tu berrinche, pero reincorpórate un día a la vez. Y hoy me sentí, y en el divorcio y esto, justamente platicaba con una señora que está empezando el proceso y me decía, es que yo pienso que debería ser. Digo, estás empezando el proceso. O sea, esto es lo que piensas ahorita, pero es muy pronto para que esto suceda. Apenas estás emocionalmente empezando a ver la luz. Entonces, todo tiene su tiempo, ¿no? Mientras el tiempo sana, el tiempo no sana. El tiempo pasa. ¿Qué hago en ese tiempo con mi vida? Y hay vida, hay historia, mi propósito, lo que Dios quiere para mí, sigue, ¿no? Oye, y obviamente todo ese trabajo personal que hiciste te va preparando para las siguientes etapas que vienen, ¿no? Porque, o sea, todo el trabajo que habías hecho te preparó para la primera boda, por ejemplo. Ah, sí, y la segunda y la tercera y el primer nieto y el segundo nieto y los cumpleaños de los nietos, donde vuelvo con lo mío. No me voy a perder nada, esté quien esté. Y yo a veces, cuando veo a mujeres batallando, ¿no? Que si la ex o que si se casa la hija de mi ex, pero que no quiero ir, que vaya él solo. Toma tu lugar. Toma tu lugar. ¿Cuál es tu lugar? ¿La esposa de? O sea, se me hace tremendo cuando yo le digo a mi esposo, mi esposa, no estoy hablando del cuate en turno que está conmigo, pero decirle a mi esposo, no vas porque mi hijo se va a sentir mal. ¿Cómo? Pues, ¿y qué pasa cuando no es requerido? Pues tú decides, ¿no? O sea, creo que hay acuerdos que se hace con la nueva pareja. Por ejemplo, Joe y yo dijimos algo, que no íbamos a permitir que lo que nuestros hijos le hicieran a él o me hicieran a mí, nos iba a dividir a nosotros. Haz de cuenta, si mis hijos en Navidad me daban a mí y a él no, cosa que no ha pasado, siempre le han dado regalo, él nos iba a sentir, ay, tus hijos, son las decisiones de mis hijos. ¿Me explico? A mí me costó mucho trabajo el hijo de Joe. Porque a veces esas dinámicas suceden mucho, tus hijos y tus hijos. Tus hijos y tus hijos. Entonces, los hijos, los tuyos, porque son tus hijos y este es tu hijo. No, con el hijo de Joe a mí me fue como en feria. Porque no puedes decir son nuestros hijos, ¿no? No, ni son. No, pues no. No. Pero ¿Te fue mal con el hijo de Joe? Me fue mal, ahorita te digo por qué, pero tenemos que proteger la pareja, como me dijo el pastor, es tu esposo, no son sus hijos, no es el padrastro, no, la palabra es espantosa, no es nada, o sea, no es padrastro. En inglés stepdad suena medio mejor, ¿no? Sí. Pero no, es el esposo de mi mamá, ese es su puesto. Es la esposa de mi papá, ese es su puesto. Pero el hijo de Joe, que venía de una situación difícil, a él fue adoptado. Okay. Joe y su esposa es su único hijo. Y siempre en la adopción hay una raíz de abandono. Sí, de rechazo. Es difícil, de rechazo y no tratada. Difícil de sanar y más sin Dios. Difícil de sanar y más sin Dios. Este es el caso. Y luego, pues su mamá, que vivió enferma, aunque mi esposo me dice que ella nunca demostró que estaba enferma, pero tenía diálisis 3 veces a la semana, 12 años, o sea que... No, pues sí. El caso es que ella muere ahogada en una alberca cuando mi hijastro tenía 14 años. Wow. Y ese día se habían como enojado. No pregunto mucho, lo que me dicen sé, y Joe ha sido muy abierto conmigo de eso. Entonces, este chico, que hoy tiene 41 años o 43, pues vive esas situaciones traumáticas en su vida. Y luego, pues, llega esta preciosidad a casarse con el esposo, con su papá. Y ellos
Se va a vivir con ustedes, se obviamente. viene a vivir con nosotros a mi casa, porque necesitábamos una casa grande. Mi esposo vende su casa. Y nunca, mientras vivió en mi casa, no me saludaba, aunque nos encontráramos en la escalera. Wow. Ni a mi hija. Wow. Y yo llegué con 3 hijos y él llegó con un hijo y un perro. Yo soy antiperros. Yo no podrá el perro así como irse a otro lado, no lo podrás regalar, ¿no? Yo no voy a recoger popós de perro, punto. Tu hijo va a recoger popós de perro, porque ay, no, el perro sí fue una cuestión. Pero híjole, mi jardín parecía campo minado, ¿no? Porque el hijo, pues, no hacía lo que tenía que hacer. Entonces fue muy difícil, pero yo no era el problema. ¿Me explico? Sí. Era. Sí, ¿quién quiere vivir con un campo minado en el patio? En el patio. Sí, Entonces tuve 2 conversaciones de él. Digo, oye, ¿sabes qué? Vas al baño y no le jalas en buen plan, haz tu chamba. O le decía yo, por favor, dile. O un día puso una chapa en su cuarto cuando no había chapas. Y yo así como, excuse me. Pues fue el papá, yo no. Fue su papá y le dijo, ¿sabes qué? Me quitas esta chapa, este cuarto no es con chapa. Obtuvimos consejería también de cómo manejar esta situación, la dinámica, que fue muy difícil. Hoy te puedo decir, acabo de regresar de ir a Texas a ver a nuestros otros nietos. Y puedo ver la necesidad de Dios. Tan grande. Tan grande. Porque el hijo de Joe tiene un corazón de servicio, de amor, de generosidad, pero tiene una necesidad de sanidad interior tremenda. Yo no puedo hacer la chamba. Bueno, entonces pero sobrevivieron. Sobrevivimos. Él se fue a vivir a Texas hace muchos años, es policía, y nos vemos, y yo hago mi chamba como abuela de esos niños. Él se casó, tiene 2 hijos de su esposa y 2 hijos de ellos. Entonces, pues, tenemos un montón de nietos. Muchos nietos. Muchos nietos. Wow. Ya se nos acabó el tiempo, Vivi, no pero ser. No puede ser, ¿no? No tocamos ni el tema 2 ni 3. Pero yo digo, yo me quedo con algo porque, híjole, yo estoy aprendiendo y me quedo con algo y me quedo con la sabiduría. O sea, cómo atravesar, cómo vivir una vida divorciada con hijos, nueva pareja, reescribir la historia, las nuevas decisiones. Y tú dijiste una palabra clave, la sabiduría que Dios te dio. Es el fruto que ahora tienes con tus hijos, con tus nietos, tu matrimonio que tienes más de 22 años de casada. Y la sabiduría, pues es el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, puedo ver cómo en todo en tu proceso, o sea, buscaste agradar a Dios. Sí. Tu mejor consejo, Vivi, a una persona que esté divorciada, que tenga hijos, que quiere rehacer su vida, o sea... Mi mejor consejo para una persona que quiere rehacer su vida, tienes que estar contenta estando sola. Wow. Disfrutarte, tener planes sola, tener un plan de vida, de sueños, para que si alguien llega a tu vida, que tú sepas qué es lo que quieres para tu vida, que no cedas a lo que quieres para tu vida y que tengas un plan de vida para compartir con alguien. Que si tú no sabes qué quieres, va a llegar otra persona. Que te analices y veas tus defectos, tus virtudes, que corrijas lo que a lo mejor contribuyó para tu divorcio, pero más que nada que sepas que no necesitas a otra persona para estar completa. Y si tú crees que estás incompleta porque no tienes a alguien, no estás lista. No, definitivamente no estás ¿Quién lista? va a ser esa persona que va a llegar? Qué importante y qué increíble que tú cedas tu libertad. Te lo dejo de tarea. Wow, pues con eso, mucha tarea, chicas. Con eso nos quedamos. Wow, recuerden, todos hemos sido quebrados, solamente que las piezas quebradas en nuestras manos son solamente eso. Pero las piezas quebradas en las manos de Dios son lo que viene a ser en nuestra vida obras maestras, los hermosos mosaicos. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó, dale like, compártelo y nos vemos a la próxima. Bye. Gracias, Vivi.